Bueno, otro episodio más de En Terapia. Lau, ¿cómo vas? Vamos bien. Una semana retadorcita, pero bien. Pues ya voy bien. Quedamos en que estabas emprendiendo, tenías unas decisiones por tomar esta semana con tu equipo, estás creciendo, Sí. estás contratando gente y eso trae unos desafíos de equipo, de muchas cosas. ¿Cómo te fue con esta semana? Bueno, en mi emprendimiento, sí, tuve, porque sí, no lo planeé antes, tomé una decisión de buscar asistencia administrativa. Es interesante porque sí, o sea, esa es una señal de que estás creciendo, pero también da miedo tomar ese tipo de decisiones porque uno se cuestiona muchas veces, ¿es verdad que estás creciendo? O sea, es verdad que esto está pasando. Ha sido interesante. ¿Qué señales viste para decir necesito crecer mi equipo? ¿Qué señales vi? Que no estaba dando abasto para responder mensajes, para agendar las citas. O sea, eh, no tenía tiempo para hacerlo. Entonces, seguía haciendo terapia, pero no podía concretar eso, porque no tenía quien me acompañara en esos procesos administrativos. Y en un momento dije, esto tengo que conseguir a alguien que me apoye, porque no. Y uno se empieza a sentir mal y se empieza a sentir ansioso y empieza a vivir y se cuestiona mucho si me meto por acá, no me meto, qué hago acá, qué tengo que hacer. También como emprendedora baby te digo que da mucho miedo tomar decisiones. Es que una decisión de conseguir una asistencia administrativa también, o sea, lo tienes que pensar y de cierta forma uno se resiste, pero ¿por qué te vas a resistir a crecer? Que ahora me parece muy interesante. Y eso trae unos desafíos, no solamente que ahorita te quería preguntar eso de cómo perfila un psicólogo a un ayudante o a un colaborador, porque me imagino que Claro. obviamente haces la entrevista y ya descartas un poco de gente o un poco de, no sé, de comportamientos ahí. Sí, creo que me puse en el rol de poder identificar cosas, sí me puse en el rol de escuchar muy bien a la persona, porque también ya tenía un poco claro que en qué necesitaba asistencia. Y yo sí necesito asistencia en una estructura, en un método administrativo, en un método de finanzas. Entonces, conversando nos damos cuenta. ¿Qué nota? Eso, cuando empieza a crecer el equipo, empieza también a crecer los desafíos, pero también te empieza a rendir más. Sí, sí, ¿sabes qué sentido? Que toma velocidad. Entonces, es porque tú empiezas y estás como, bueno, voy a ver hasta dónde me da o tal, pero en un momento toma velocidad. Y, y entonces, o uno decide, le pongo el freno, o uno decide, me preparo para tomar esa velocidad. Yo me estoy preparando. No sé qué tal. No sé qué tal me va a ir, pero esa velocidad. ¿Tú qué? ¿Tú sentiste en algún momento como, pero cuando tú estabas emprendiendo tu primera vez, como algún momento que dijiste como, uy, parce, ¿qué pasó acá?
necesito a alguien que me ayude o necesito una asesoría o necesito a alguien que me estructure, por ejemplo, cómo voy a manejar la parte financiera. Pero no, por ejemplo, la primera vez que dijiste, alzo la mano, necesito a alguien que me acompañe. La vez que sabes que la primera vez que me di cuenta que tenía empleados, me di cuenta que tenía 18. Ya te lo dije. Yo te lo dije creo que fue en el pasado, cuando racionalicé, efectivamente, como que contratar a alguien ya llevaba 18 y me pasaron N mil cosas por irresponsable. Ujú. Pues yo lo llamo irresponsabilidad, pero es como una falta de conciencia. Pero yo no sé, Es es porque, tantas cosas, man. Yo creo que era como falta como de un norte claro. ujú, Entonces, no sé, yo te propongo, en el capítulo pasado propusiste una dinámica que quiero que hagamos en este capítulo listo. y es contarnos como esas historias y empezar. Tú desde la Listo. psicología y yo desde el emprendimiento, como analizar las decisiones que tomamos en psicología, qué significa, Ujú. y en emprendimiento, qué significa lo que tú has venido haciendo y lo que, para dónde vas. Y también que estamos en dos posiciones de emprendimiento diferente, en que una persona tiene un montón de experiencia y yo que no tengo experiencia. Entonces, vamos a ver, tú cómo te sentiste en ese momento y cómo me he venido sintiendo yo. A mí me encanta. La primera, me acuerdo que la primera, a ver, sino que el primer emprendimiento que tuve fue pues como mi marca personal inicialmente, entonces ahí era abogado y ahí lo hacía todo. Ujú, Cuando uno es independiente, parce, ujú, lo hace todo. ujú, Entonces, cuando era abogado y me dedicaba full time a eso, yo ahí no contraté nunca a nadie necesitando asistente, Lau, pero uno es como muy celoso o personalmente era muy celoso como de mis ingresos. Como que yo sentía que eran los míos y que tenía que dividirlo con alguien. No sé, ¿estás sintiendo eso? no, yo no lo sentí así. Yo lo sentí como, ay, bueno, sí, voy a tener la capacidad de pagarle a esa persona. Yo no lo sentí celoso, sino como que sentí como, o sea, sí lo quiero hacer, pero no estaba confiada de la capacidad de hacer el suficiente dinero. Pero sabes que de pronto, como pensando en eso, yo sentía, yo no quería ser abogado realmente, Lau. O sea, a mí me iba muy bien siendo abogado, pero yo nunca como que quería dedicarme a ser abogado. A mí siempre era como las empresas, el emprendimiento y yo siempre quería emprender. Entonces seguramente no contraté a nadie también como porque eso me comprometía a seguir siendo más abogado. Sí, pero mira que no quería ser abogado, pero eso te dio una estructura para mantenerte. Es que yo no me quería dedicar a la profesión, pero eso no quiere decir que no valoraba mucho ver la vida con gafas de abogado. Yo siento que uno va a la universidad y lo que dan es unas gafas. Sí, sí, te educan con unas Y gafas. entonces en Sí. esas gafas uno todo, el que es abogado, entonces ve gafas de, ojo, aquí hay un problema, aquí hay una demanda, ojo con eso, aquí se puede Ajá. caer, y así soy. Y entonces yo voy por la vida viendo riesgos. Eso puede ser ahí un trastorno obsesivo compulsivo. No, por ejemplo, la gente pregunta mucho como, hey, ¿me estás analizando? O como, hey, analízame. No, pero uno sí tiene pensamientos por dentro. Uno no analiza, pues no estoy en pro de eso, pero uno sí No, pero tiene vamos a hacerlo pensamientos. en ese capítulo y es Sí, como, ¿qué piensa un psicólogo cuando una persona como yo le sí, cuenta su historia de vida? obvio, Entonces tú obvio. me lo vas a traducir y me vas a decir, ahí pienso, ahí estoy No, pensando que no que... sé cómo.
Sí, bueno. Entonces aquí me vas a interrumpir y me Pero, vas a decir, aquí pero estoy pensando sin que... calificarlo, sin Oh, bueno está o malo. O bien. sea, no Una como, no. descripción, No, es como si algo le resuena a uno y ya, como listo. Está bien, Bueno. vamos a jugar en ese capítulo eso. Bueno. Entonces, como que ahí no quería dedicarme a ser abogado y sentía, en ese momento estoy pensando, que sentía en ese momento que si contrataba a alguien empezaba a crecer la estructura, sería más difícil tomar decisiones en contravía de ser abogado, ¿cierto? Sí. Entonces ahí sube mucho tiempo, lo hice todo muy solo y siempre decía como que no, eso puedo también hacerlo, y me llenaba mucho pues y me cargaba mucho. Seguramente no respondía con la suficiente celeridad ante los clientes en su momento y ahí dije como que no, eso no va para bien. Ahí me meto a... Cuando era abogado, obviamente yo me dediqué a asesorar empresas y en las empresas íbamos a las reuniones y yo hablaba mucho, pero al final siempre miraban al asesor financiero y era el que tomaba las decisiones. O sea, yo decía, hay que hacer eso, hay que hacer eso, hay que hacer eso, planeación, lo que sea. Y al final era el contador y el financiero. Entonces yo dije, como que no. O sea, entonces yo tengo que estudiar algo financiero. Y me fui y hice una maestría en economía. Ajá. Qué risa. Y ahí Ajá. empecé a ver que la vida no se queda con nada. Mm. Porque en el colegio, literalmente a mí me ayudaron. Yo fui personero y yo perdí matemáticas desde que me acuerdo. Y en esas matemáticas, pues al final me ayudaron y salí, hicieron la Hicieron. evaluación y me gradué y todo el Ajá. asunto. Y cuando hice la maestría, la primera clase fue una derivada. Ajá. Y yo, todo el mundo derivando, weón. Y yo, como, ¿qué mierda? ¿Qué es eso? Entonces yo fui, hablé y dije, no, sabes que yo me voy a retirar, pues ya había pagado una Ajá. parte. Ajá. Entonces me dijeron, como que no, ensayá, no sé qué. Y resulté los sábados 9 de la mañana con niños de 9 años aprendiendo a factorizar, a vivir por dos. Me tocó pagarle a la vida lo que no había hecho No, pero en su chimba, momento. pues, o sea, bacano que te metiste a lograrlo. Y entonces, ¿y dónde te metiste? Me fui, hice una maestría en economía en No, EAFID. no, me refiero a estudiar Ah, no. cálculo. Profesor en internet, profesor de matemáticas y salió un Sí. man en Envigado, es que Euler. Ah, ok. Y allá fui y eran niños de 9 años en una mesa y yo, parce, aprendiendo a dividir por dos. Y eso me da una, y esos niños entregaban los exámenes y yo, parce, y yo, marica. Pero, parce, hiciste la maestría, mira, o sea, bacano, No, bacano. ahí me tocó, Te peliculaste, te me tocó, peliculaste. me tocó aprender durísimo y ahí cogí, digamos que conocí a Javier. Javier era un economista, entonces yo era muy bueno teorizando y escribiendo y Javi era muy fuerte y yo no, venga, parce, que usted tiene que ser mi compañero aquí. De hecho, fui con el que hice la maestría, el trabajo de grados y fue mi segundo emprendimiento, que fue el Observatorio de Felicidad, que creo que te he contado algo pues al respecto. Entonces ahí sí contratamos ya como 3 personas. Bueno, entonces, ¿te encontraste con Javier, sí o no? En mi experiencia, eh, cerca de ti, es que tú estás acompañando y digo, y me incluyo ahí un montón de personas, o sea, tú estás en este podcast, estás en tus proyectos, pero le enseñas a las personas, o sea, yo estoy aprendiendo de ti, esto es una clase para mí. ¿Sí me entiendes? Entonces, tomaste a Javier y cada vez que emprendes, lo digo tomo, no en poseer, sino conectaste con Javier, en tus emprendimientos con otra gente conectabas y subías con otra gente. Es que sí, yo sí he sido, a ver, yo siempre he visto como que esas alianzas son muy importantes. Pues uno solo no lo puede lograr. Y menos cuando uno como que trata de expandirse tan rápido. Y voy a la palabra rápido porque sí siento, y hasta hace poquito lo detecté, como que iba muy de afán. Y entonces el observatorio, su primer negocio fue una empresa que tenía
300 trabajadores a medir felicidad. O sea, no pudimos haber empezado... Por 50. Exacto. Y empezamos a medir, la primera medición fue la ciudad de Medellín, 14.000 hogares. O sea, fue un tema, yo no sé, pero yo siempre me he como planteado metas muy grandes en eso. Entonces, cuando uno sale en una meta tan grande, pues necesita un poco de gente. Total. Y como que, listo, o sea, voy a hacer este podcast, pero entonces ven, súmate al equipo porque yo solo no puedo. Sí. Y así hice con Javier y yo, parce, yo me voy a graduar de esta maestría, pero Javi, venga, hagamos esta alianza, men. Que se puede con lo suyo, yo puedo con lo mío y nos va a ir súper bien, ¿sí o no? Y Y así les fue fue. bien. Exacto. Hicimos un tema ahí de felicidad y quedó siendo mi gran amigo, pues somos Ujú. muy amigos. Ujú. Pero obvio, él vio ahí unas cualidades, yo vi unas cualidades, hicimos una alianza en la maestría y Claro. parce, y nos fue muy bien. Y ahí emprendí con el Observatorio de Felicidad, pero también como que fue un tema que no busqué mucho, sino que yo en la maestría vi como una tendencia que por allá en Bután y en el Medio Oriente estaban hablando de economía de la felicidad y yo, Ajá. parce, venga, que eso tiene que ser, eso tiene que funcionar acá. Y yo creo que nos adelantamos 10 años, esa empresa fracasó. Vendimos el modelo, fue muy bacano, digamos que nos llevamos una ecuación que medía la probabilidad y era un modelo de regresión lineal. Sí, yo me acuerdo que me lo contaste. Y yo 2 años antes no sabía dividir por dos. No sabías factorizar. Y ya Sí. y me acuerdo porque cuando estaba haciendo lo de la tesis, pues en los jurados y todo, yo hablando de De la una ecuación. regresión lineal que me da la probabilidad de que un ciudadano en Medellín se declarara y mi mente como el muñequito diciendo, marica, que eso hablando y vos no sabes dividir, güey. No, esa capacidad tuya de comunicar, es que vos sabes comunicar. Entonces ha sido como esa constante entre las ideas y la realidad, ¿cierto? Como darle mucho soporte a lo que uno sueña y para que eso sea una realidad. Al final, Javier me lo dijo hace poco, parce, nos adelantamos 10 años del mercado. Y por habernos adelantado, no pasó nada con el observatorio. Entonces ahí entendí como otra cosa, como que, parce, por muy innovadora que sea la idea, tenemos que venir a la realidad y que funcione. Realmente, pues nos llamaron varios candidatos a la alcaldía. Hace poco nos llamó, pues, una persona, la esposa de uno de los candidatos, en fin, para hablar de felicidad. Pero realmente por ejemplo, a un gobernante no le va a dar todavía para hablar de felicidad. Está muy adelante esa idea del mercado. Es que, ¿cómo va a hablar de felicidad cuando las personas no tienen cubiertas sus necesidades básicas? Se embalan. Eh, También es importante decir que es que la salud mental es muy triste, pero es clasista, porque no todo el mundo tiene acceso a la salud mental, pero es que no todo el mundo tampoco tiene acceso a tus necesidades básicas, suplirlas. Sino que es que en ese tema de felicidad nosotros hacíamos la pregunta de si el dinero era como lo fundamental en temas de felicidad y descubrimos que no, Lau. No, no es el dinero, no es el dinero, es tu necesidad básica. ¿Qué necesidad básica? Parce, que yo tenga un hogar digno, que tenga una comida suficiente para mí, para mi familia. ¿Sabes cuál fue la variable que más salió, que era la variable con más representación estadística? El reconocimiento. El reconocimiento, lo hablamos. Sentirme parte de algo. O sea, una persona entre más se sienta parte de algo, es más feliz. Claro que sí, claro. Somos unos seres sociales y hay reconocimiento y hay identificación. Estás bien, estás con tu familia, estás con tu parche, estás con lo que conoces, estás con tu comodidad también. Se le puede llegar a hacer comodidad. Inclusive, y eso nos daba con que el casado es el que experimenta mayores
índices de felicidad. ¿El qué? La persona que es casada. A la persona casada. Me parece lo máximo, sí. Y entonces empezamos a ahondar en eso y nos dimos cuenta que era por el reconocimiento. Y ves, por ejemplo, que la gente pues se queja mucho del matrimonio y mira que sí da felicidad. Inclusive todo el mundo decía como que no es el soltero. No es el soltero, eso como, ay, te casaste, ay, qué pecado, ay, la atraparon, no lo atraparon, como cosas así. Sino que es que entonces detrás del soltero es que no necesariamente el soltero es el que está experimentando los mejores niveles de felicidad. No, yo no. Porque es que... Pero depende, pues, lo que le genere felicidad a la persona, ¿sí me entiendes? También sí, como que su interpretación de la felicidad. Pero ya sabemos que es un montón de gente casada. Parce, entonces siempre nos decían como que no, el soltero es el que experimenta mayor grado de felicidad, pero pues el casado... el soltero es el que menos grado de felicidad. No, nos decían que como se supone sí, que el sí. soltero es el que experimenta mejor grado de felicidad o mayor grado de felicidad, pero decíamos como que no, le subió al casado y al final ahondamos y era por reconocimiento. Ajá. Eso nos llevó pues como a extrapolar un poquito en temas de gestión humana, empezamos a medir felicidad en empresas y lo hicimos ahí como con varias empresas a nivel grande, contratamos gente, pero nos adelantamos mucho del mercado. Ahí aprendí que, por ejemplo, Samsung tiene televisores que cuando uno ve conferencias con los CEOs dicen, parce, otros televisores que si saco en el mercado No hoy, se venden. no, el Claro. mercado no está preparado Ajá. para semejante innovación. Y yo creo que eso nos pasó con el Observatorio de Felicidad. Hay en Oriente Medio hay secretarías, ministerios de felicidad. O sea, ya lo que nosotros acá, pues en Occidente medimos como el ingreso per cápita y el Producto Interno Bruto, ya en otras partes sí. están midiendo pues como la felicidad interna bruta. Sí. Ya les importa un culo el tema del ingreso. Y nosotros, para hacer ahí el paréntesis, lo empezamos a estudiar porque en la Segunda Guerra Mundial el ingreso se disparó en China y se disparó en China, pero los niveles de felicidad se mantenían estables o descendían. Y ahí dijimos como que no, o sea, el ingreso no es la variable fundamental. Total. Y me encanta eso que dices, el reconocimiento. Y ahí, bueno, cerramos esa empresa, Javi se fue a sus obligaciones y yo llegué a la empresa de cereales, pero yo ya heredé la empresa. Cuando yo compré la empresa de cereales ya era una empresa como de 50 trabajadores, yo lo reduje como en 7. Pero igual era un rezo. O sea, yo empecé con 7 hijos. Total. Y así los consideré. Pues porque yo tenía que salir a hacer todo para poder traer una nómina y para poder traer O sea un poco de temas. que a vos te tocó devolverte a pasar el proceso. ¿De cuántos me dijiste? ¿De 100? ¿De cuántos tenías? Empezó, o sea, cuando yo llegué a la empresa a asesorarla, porque yo fui el abogado de la empresa, tenía 50. Ok, no, pero me refiero cuando me dijiste ahora como, yo contraté no sé cuántas personas, 80 personas, y no me había dado cuenta. 18. Ah, bueno, 18. Yo te lo tiré a 180. Y yo, listo, 18 personas. Te tocó devolverte a menos personas. No, yo heredé con 7, crecí a 18, pero cuando me di cuenta, efectivamente, Lau, que tenía gente a cargo, era que tenía 18. O sea, yo nunca como que racionalicé que era una nómina. ¿Sí? Para mí fue súper natural porque yo venía de asesorar empresas con muchos trabajadores. Entonces, para mí era normal que una empresa tuviera trabajadores. Claro.
Pero desconocías como esa estructura ahí. Y es que la labor del asesor es muy fácil, porque Claro, yo iba y claro. sí, hay que hacer eso, hay que hacer eso, Ajá. pero el emprendedor es el que se queda con el problema. Claro. ¿no? Me dice que hay que hacer una cosa, pero ¿y quién paga? Ajá, y generando ahí cosas y estrategias. Pero es un buen ejercicio y es que lo disfrutabas, pues no lo disfrutabas un montón. Por eso no estamos acá. Lau, pero yo siento que lo padecí hasta que me retiré. O sea, la verdad yo no sé si me lo disfruté. Eso fue como una constante. Porque los problemas eran tan grandes. Ahí aprendí otra cosa y es que uno en todo lo que se meta lo tiene que gobernar. Si uno no es capaz de gobernarlo, o sea, si no tiene las suficientes capacidades para gobernarlo, yo ya no me metería. Porque es que uno se tiene que educar. Es que pensamos que no nos tenemos que educar para nada y que entonces voy a emprender y entonces lo hago por instinto o me voy a enamorar y me enamoro por instinto. No, te tenés que educar para todo. Te tenés que educar para tener empleados. Te tenés que educar en finanzas, en cómo se hace una nómina, ¿sí me entiendes? Eso no... Pues generalmente las personas piensan que uno no se educa para nada y si no te educas no tenés, puede que tengas herramientas pero no tenés ni idea de cómo usarlas, entonces te embalabas. Y yo era de esos jefes que hablaba un sábado a las 9 de la noche. No seas así. Ay, no, yo no quiero ser esa persona. Para mí no había horario, para mí no había nada. O sea, claro, yo respiraba y como era una cosa tan ingobernable, Ajá. ¿sí me entiendes? Entonces Sí, claro. yo, sábado 10 de la noche, yo estaba trabajando. Domingo 10 de la noche, yo estaba trabajando. Entonces, para mí sí yo estaba trabajando. Los otros tenían que estar trabajando. Uf, fuerte, fuerte. Uy, no. No, pero lo aprendiste, ¿cierto? Total. Pero es que lo aprendí, no me gradué. sí, lo que yo percibo es que vos pensás muy rápido, entonces estás muy rápido, entonces necesitas entregar la información rápida y escribís el sábado a las 9 de la noche. Chao, o sea, se va hasta el lunes, parce, 8 de la mañana. Puede ser el primer mensaje que responda, pero se va hasta el lunes. Parce, sí. Y no era solamente con las personas que me ayudaban. O sea, yo estaba haciendo un negocio con Cencosud, a la compradora de Cencosud le hablaba el sábado a las 5 de la tarde. Y lo peor era que me contestaba. Ah, ok, bueno, sí. Entonces me contestaba porque seguramente era una persona igual que yo en su momento. Y entonces yo me ponía a trabajar un sábado a las 5 de la tarde y me olvidaba del mundo. Ahí es cuando se enganchan los inconscientes. Los inconscientes como persona y los inconscientes desde el inconsciente. Y me olvidaba del mundo. Me olvidaba del mundo, Lau. Y entonces empezaba a trabajar y botaba a todo el mundo. O sea, estaba en una reunión familiar y botaba a todo el mundo. Estaba con cualquiera. O sea, eso costó muchas relaciones. Porque yo estaba 100% perdiendo. O sea, seguramente ganando en cosas empresariales, pero perdiendo lo demás. Esa también la aprendí. Pero agradeces por ese aprendizaje. Fue lo mejor que me pudo haber pasado. Fueron 7 años que padecí. Ay, que es horrible. Cuando uno padece, es que padece muy duro. Sino que, ¿sabes qué? Estudiando como todas esas fases de todo el emprendimiento, después de los 5, tú lo vas a ver, como que de los 0 a los 5 trabajadores es un mundo. Ajá. Entonces, sí, 5 trabajadores, estás creciendo, texteando tu emprendimiento. Pero de los 5, más o menos a los 30 trabajadores, hay un valle de la muerte gigante. No. Es un valle de la muerte total, es atravesar la noche oscura del alma. Y vas a perder dinero y vas a perder... Y ahí es donde uno se envejece. A mí se me cayó el pelo, Pero vení, entonces, ¿y cómo más se siente ese valle oscuro? Yo entré como en un piloto automático. Ajá. O sea, como si me hubieran pegado
como acá en el oído, así como Aturdida. seco. Ta. Y yo vivía como con un pitico así como pi. Que eso iba a estallar, ¿sí o O no? sea, yo hay cosas, Lau, que tengo como flashback de esos últimos 7 años, pues yo no me acuerdo que viví. Ujú. Iba a los viajes, venía. Y como que, sí, fui, vení. Pues vine. Como que no había un... Yo creo que yo dejé de disfrutar la vida, marica. Sí. Como el presente. Vivía tanto en el futuro. Y con tanta necesidad de control que, uff, muy fuerte. Y yo pagaba una nómina y ya llegaba la otra. O sea, ¿sabes qué aprendí? Que, el, que 15 días son 15 días. O sea, que es súper cortico 15 días. Uno paga una nómina y viene la otra. Entonces yo vivía en el futuro. Y eso me causó mucha ansiedad. De hecho, empecé a sufrir unas crisis de ansiedad bastante complicadas. Entonces, una de las misiones con todo esto es el cuarto oscuro del emprendimiento. Sí, o sea, como que ese es el cuarto oscuro y, parce, ya decidió emprender, venga, le cuento. Es que lo que hablábamos también en estos días es que el emprendimiento tiene todos tus síntomas. Es una expansión tuya. Entonces la parte oscura es tu parte oscura también. Lau, pero sabes que yo venía súper bien. O sea, yo cuando era abogado, después lo de Felicidad, me la venía soñando fuerte. Ujú. ¿Qué pasó? Que hubo un exceso de confianza. Listo, interesante eso, porque para emprender tienes que tener confianza en ti. Pero Pero todo no se te... exceso, Pero no te puedes todo desbordar. exceso es malo, man. Ujú. Entonces yo me creí Donald Trump. Ajá. Y fui y me metí en una empresa, en un modelo de negocio. Yo no había tenido empleados. Y me metí con una de 7. O sea que el primer nivel no lo hice, Ujú. que fue de 0 a 5. Ajá. O sea, me metí en una mediana empresa, con costos de mediana empresa, ni siquiera con micro ni pequeña. Parce, no. O sea, es como si me hubieran pasado de primero y primaria a sexto bachillerato. Ajá. Pero a eso a lo que yo me refería ahora es que uno entra en una rapidez, porque yo he sentido como Páseme el que, vaso. yo lo que he sentido es que tú ves que estás creciendo, ves que estás caminando, parchando, tin, tin, pero de un momento a otro como que te metes en una corriente, como en la corriente de Nemo, te metes en esa porque, porque ya estabas como, pues ya estabas ya preparado para entrar en esa corriente con un poquito de velocidad, pero ¿qué tanta velocidad voy a tomar? No, yo creo que yo me meto ya en corrientes, pero Vos ya te, uno tantea. parce, no, vos no te metes en corrientes suaves. Lo analizas bien, pero te metes en Yo corrientes. creo que fui responsable, pero después de terminar ese primer proceso, 7 años, y logro salirme de la empresa y logro hacer como un proceso de cierre del ciclo, empecé a analizarme y, parce, yo nunca tuve un proceso. O sea, como que siempre me adelantaba a los procesos. Ujú. Y caí cuando empecé a sembrar y después de tener la plántula de, no sé, un mes, empecé a buscar empresas que me vendieran la plántula ya para cosecharla. Sí, Ay, yo me acuerdo de esa experiencia que nos están contaste. inventando. Ujú. Entonces, con la empresa pasa lo mismo. O sea, tú te metes y bacano, tú estás creciendo tu emprendimiento y vas a hacer 1 y después 2. O sea, después del 1 viene el 2. En los procesos personales también es así, es paso a paso, uno detrás de otro. Em, los que conectamos un poquito con la ansiedad, queremos evitar todos esos pasos porque necesitamos llegar ya a esa expectativa o a esa fantasía que tenemos. Y, y ese proceso es... Una vez me acuerdo, alguien me cogió. Mm. Yo en ese afán, uy, parce,
de moler y moler y moler, y para mí nunca era nada suficiente. O sea, yo siempre iba más. Y un día alguien me cogió y me dijo, parce, vas a tener una ventana así de gigante por donde tirarte, men. O sea, lo que estás cambiando es la ventana por donde tirarte. Pero al final vas a tener una cosa así de grande, la casa de tus sueños, todo lo que has logrado. No, me dijo, no dudo un segundo que lo vas a tener, pero después de que lo tengas, al segundo siguiente te vas a tirar por ahí. Y eso me hizo como el primer paro en el camino. Yo dije, marica, si esta persona está viendo eso, es porque yo voy, parce, o sea, con el costal roto. Sí. Ajá. Y ese afán, eso no queda nada bueno. Sí, pero entonces tampoco que exista una inacción. ¿Sí me entiendes? Entonces yo me podía quedar sin tomar la acción de decir, sí, necesito una asistencia administrativa. Es como podés entender que es un proceso y cómo lo puedes hacer de una forma que es, Aristóteles le llama el justo medio, de que sea el justo medio, o sea, sin desbordarte, sin cogerle velocidad, pero tampoco sin ser pasivos. Claro, pero ¿cómo hallar eso? Yo creo que es que hay que pensarse mucho, hay que conectar mucho, como es que no hay necesidad de tanto si somos seres deseantes. Somos deseantes y somos ambiciosos y ese deseo nos lleva a que queramos más. Entonces, es pararse, reflexionar sobre uno, entender, parar, ser consciente de este presente. Pero una de las cosas como que aprendí es como que, parce, yo no vuelvo a salir algo que me quite la tranquilidad. Pero al final eso también es como de zona de confort. No, no me parece, porque ya viviste, o sea, uno como llega a la reflexión de no, a volver a vivir algo que me quite la tranquilidad, viviendo la experiencia de algo que te quitó la tranquilidad. N- Pues es que dormir por la noche no significa que estar en una zona de confort. Porque yo dormía muy bien, a mí eso no me quitó el sueño No. nunca. Yo me acostaba a la... Y hasta y mañana. hasta mañana. Bueno, mira, porque uno de los síntomas es no dormir, ¿sí me entiendes? O sea, estar maquinando, estar dándole la vuelta a eso, por acá, por allá, para resolver. Pero si dormías tranquila, puedes seguir en ese voltaje, Yo bebé. dormía muy bien, Ajá. pero o sea, mi desfogue era... Me dieron ataques muy fuertes de ansiedad, Ansiedad. muy fuertes. Uf, es que eso es muy O voltajudo. sea, y yo te digo que si uno no gestiona muy bien el emprendimiento y en lo que se mete, parce, se enferma. Y si vos no te gestionas a vos mismo, no gestionas el emprendimiento y te enfermas. Es que Es que nosotros hemos venido diciéndoles, depende de uno, eso es una extensión. Me autogestiono bien y fijo, mi emprendimiento va a estar bien autogestionado. Y empecé como en ese tema total. Y yo siento que me metí sin cierto trabajo emocional, seguramente como que refugiando muchas cosas en el emprendimiento. Lo hice bien, eh, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Porque a medida que el emprendimiento crecía, la empresa crecía y todo crecía, lo demás se menoscababa. O sea, yo tenía menos relaciones y menos relaciones de calidad con todo el mundo. O sea, con mis papás, con mis amigos. Yo llegué a un momento en que me fueron a invitar amigos a un cumpleaños y no había quien invitar. O sea, y eso es el emprendimiento, eso es emprender. Pero lo que hablábamos la vez pasada es poder definir un foco y poder ir hacia ese foco, pero no
pero no perder pues como no perder pues la vida en ese foco completamente, es poder llegar al justo medio con Aristóteles. No, es que total, o sea, y yo siento que, claro, porque es que el mercado no tiene límite. O sea, el mercado te pide, y te pide ventas, Total, y te pide crecimiento, y uno total. crezca y crezca y Ajá. crezca, y entre uno más vende, más lo pierde todo, porque si no estás gobernando y no tenés la suficiente capacidad de entender para dónde vas, o sea, crecer y vender más no significa que las cosas estén bien. Completamente. Mm, ¿En qué momento empezó a ser como complejo? Tal vez en el momento en que lo dejaste de disfrutar o en el momento que dejaste de jugar o de conectarte contigo mismo. En mi última experiencia, Lau, yo te puedo decir que no supe qué era el disfrute. Porque hay un concepto en el emprendimiento que nos han vendido y es postergar el usufructo. Ok. Uy, listo. Ajá. Entonces mira que a ti el sistema y los negocios y digamos que toda la teoría alrededor de los negocios es entre el emprendedor más postergue su disfrute o su recompensa, más rentable va a ser su emprendimiento. Listo. Entonces, mira otra cosa, porque de pronto la gente no se sostiene en esos 0 a 4 años que tú me dices. Porque es que la recompensa, el disfrute se demora mucho y estamos en una cultura y en una sociedad que tenemos la recompensa inmediata. Redes sociales es recompensa inmediata, el azúcar es recompensa inmediata, el alcohol, todo. Entonces, por eso tampoco nos sostenemos. Es que ni para allá ni para acá, pues, si me Sí, no. entendés, O sea, mantenerlo, el concepto es la pilotearlo. justa medida. La justa medida. Entonces, parce, disfrútalo, pero tampoco esperes tener una recompensa inmediata. Es que cuando vos tenés recompensa inmediata rápido, te encanta eso, te enganchas un montón. Cuando empiezas a coger velocidad, empiezas a tener un montón de recompensas inmediatas que te enganchas de eso y se te va la volqueta al río. Y, exacto. Y ahí es donde llega otra estadística. Ah, bendito. De los 3.5 años a los 5, el emprendedor tiene un buen flujo, Ujú. ya está viendo plata. Ya está viendo plata. Y ahí toda la teoría de emprendimiento dice al emprendedor postergue su recompensa, man, no Ajá. la saque, güey. Que esa plata no es suya, es de la empresa. Es de la empresa. Listo. Y eso es muy fuerte entenderlo, Lau. Porque claro, tú estás vendiendo y te están llegando facturas y te están llegando flujos de dinero que vos en tu tema personal nunca has visto. Entonces pasa algo y que me llevas a un punto y es que me autodiagnostiqué y es que le perdí la noción al dinero. Para mí era lo mismo 1.000.000 que 100 o que 1.000. Claro, porque no tenías plata, Pau. Yo estaba jugando con unos números. Tú estabas jugando con unos números que no podías materializar la plata. Entonces a mí llega un problema de X cantidad de millones y yo lo llevaba y yo, eso es la venta de una semana. En la empresa, no mía. Yo para conseguirme esa plata tenía que trabajar mucho. Pero como yo veía esos flujos de dinero normalmente, entonces uno se acostumbra a ver pasar ese flujo. Y es la diferencia entre la empresa y el emprendedor. Y uno se trae esa realidad de la empresa a mi vida o a la vida personal. Y cuando se trae a la vida personal a uno le vale verga todo porque uno dice, eso es una venta de un mes o eso es lo que yo vendo en un mes. Entonces todo es súper chiquito y empiezan otros problemas. Porque entonces ya no te medís ni en lo que gastas ni en lo que nada. Entonces, claro,
tus recompensas, inclusive ya no las postergas, sino que las necesitas sacar porque si ya tu nivel de vida empieza a cambiar y eso es de una ola de No, mierda. y tu nivel de vida no tanto, es tu necesidad también de desconectarte de eso voltajudo. Te llegas a un momento como que, uy, llevo muchos años sin recompensa, entonces lo que voy a hacer es irme tomando la recompensa, pero entonces luego se te va la recompensa, Y la recompensa todo. es un chorro gigante. Pero y entonces ahí empezás a tener conflictos con tu empresa, pues con tu administración de esto, y ahí ya dejas de pasar bueno. Pero es que desde mi punto de vista, como emprendedora baby o junior, 3.5 años es mucho. Es mucho como, listo, apenas vas a ver, llegas a los 3.5 años y vas a ver la plata pasar. Ah, bueno. Y uno ya está Y uno ahí. y uno reventado trabajando, ¿sí me entiendes? Empeliculado, porque entonces te metes. Sí, lo que te digo, hay seres que nos gustan las recompensas, yo no digo que inmediatas, en mi caso, pero sí prontas. Y eso, claro, y eso pasa. Entonces, por ejemplo, que ahí es la mezcla de muchas cosas. Entonces, a mí, yo salí al mercado y a los 4 meses, en la primera feria que yo salí, o sea, el primer fin de semana que yo saqué una caja de cereal, llegó el éxito y me dijo, parce, yo lo necesito a nivel nacional. Ujú. O sea, es que tampoco había tiempo de, ¿cómo dice uno que no? Pues en su momento, En su seguramente momento. ya hoy, digo, no, espate a ver. Ajá. Espate a ver, yo lo pienso, vamos a 3 éxitos, que es lo que hoy las personas que llegan buscando una asesoría, ya hoy les digo, parce, podemos ir nacional, pero eso es lo que te va a pasar. O sea, yo no te digo que no, pero el costo de ir nacional sin haber manejado una logística nacional en un retail es esta. Y nos podemos morir en el intento. Digo que, y morir literal. Entonces llegó el éxito y me decía, parce, ¿usted ha manejado retail? Y yo, claro, nunca la hago. Y yo salía de la reunión y yo a todos les decía que sí, men. Yo no me medía. Yo no sé eso psicológicamente qué signifique, pero yo iba a las reuniones. Eso que no te medías. Yo iba a las reuniones y me decían, parce, son 5 o 6 a nivel nacional, vamos a 250 tiendas. Y yo decía, "Ve, ¿y qué más tiendas hay? Solo 250, parce, o sea, Ibas con todo. yo no me medía. Ajá. Imagínate que la primera vez que salí al éxito salí casi que en 350 tiendas. 5 o 6, operación de todo Colombia, eso eran camiones por todos. Yo a todos les decía que sí. Entonces, claro, ¿qué vas a celebrar? Si tú hacías un negocio y salías con una orden de compra de X cantidad de miles de cajas y no tenías ni siquiera con qué producir. No tenías estructura para eso. No, ni siquiera la plata. O sea, yo necesitaba X cantidad de millones para ir a producir ese pedido. Me lo pagaban a 90 días y yo decía que sí. No había nada. O sea, y crecí mucho y me levantaba la plata y así, y iba y entonces convencí a una persona, levantaba capital, llevaba la factura y hacía un enredo. Pero me demoró 7 años para cuadrar la primera cagada. O sea, el primer sí lo vine a desenredar 7 años después. Entonces, eso es como el objetivo de que, hey, no, espérate, o sea, el emprendimiento, como te digo, el mercado no, y te importa un culo, o sea, no les importa, al mercado no le importa si a ti te hacen un pedido y en ese pedido te quiebres, no importa. Dijiste que sí, son business. Sí, cumplí con eso. Entonces, claro, y entonces, obvio, estaba la tribuna expectante de vamos a nivel nacional y la gente aplaudía y tú no celebrabas. Y entonces yo lo que te digo, o sea, 7 años que no disfruté en lo absoluto, porque entonces el éxito me codificó y después llegó Cencosud y después llegó el euro y después llegaron todo retail, o sea, el 70% del retail en Colombia en el primer año.
Ya todo sí. Ya todo sí. Como el meme, es todo sí. Ok, sí, sí. Entonces decime a qué horas vas a disfrutarla. No, No. a ninguna hora. Exceso de confianza, sí. Sí, de conciencia como, parce, lo hubieras podido lograr, pero si hubieras primero armado una estructura. Entonces, cuando yo todo le dije que sí, yo en esos cantidad de problemas, yo le decía a la vida, parce, mándame una señal, mándame un milagro. Ajá. Porque yo ni siquiera iba, o sea, mi meta no fue el dinero. Mi Ujú. meta era, yo tenía un cereal muy potente, yo recibía mensajes de personas diabéticas que decían, manica, me cambiaste la vida, eso nunca lo he encontrado y eso te llena Claro. como de un propósito superior, que Ujú. también es una trampa. Ujú. O sea, Ujú. ojo, Ujú. porque es que ese altruismo también te hace caer. Porque es que vos te crees tan bueno que buscas cosas para que te reafirmen que eres bueno. Entonces te crees altruista y buscas cosas en las que te embalas para ser altruista. Él o la salvadora, que todos hemos querido salvar en algún momento. Tú dices, pues como que mi foco no era el dinero, pero entonces era la gente. Era el reconocimiento. Y llega Jason. Ajá, Jason, sexto, séptimo trabajador. ujú, Y lo contrato y me dice mentiras de la hoja de vida. ajá, Lleva 8 días en libertad. ajá, Entonces sube a los 3 días y me dice, Juan, yo acabo de salir de la cárcel, parce, a mí me dio de todo, weón. ajá, Y yo le dije, era un man súper grande. Para resumirte el cuento, Lau, yo le dije, parce, si usted quiere trabajo, yo le voy a dar trabajo. Pero yo pensando en que estaba en periodo de prueba, que lo podía despedir en los primeros 2 meses, ajá, no sé qué. Bajamos producción y resulta que él empezó a contar la historia, resultó otro llorando y al final todos tenían relación directa con el conflicto armado. Yo dije, parce, es mi señal. ajá. Es mi señal de seguir más al fondo. Que es mi señal, pero la señal era Es mi señal para saltar al vacío. de una dificultad a una oportunidad. Yo Ujú. le dije a mis papás, en ese momento mi novia, y todo el mundo me decía, tenés que despedirlo. Y yo, no, manica, yo no voy a despedir a una persona porque sube en la cárcel. No, no, o sea, y era real. Pues no me sentía bien. Y empecé a hablar de paz, Lau, y empecé a contratar personas excombatientes del conflicto armado, 18 personas, libro. Me encanta que viviste esa señal así. De pronto habías venido y no habías conectado tanto pues como con tu lado humano. Entonces, de pronto la señal era, no sé, algo para que cerrara la empresa o algo, pero no, la señal fue que te conectó con lo humano, obvio. Chao. Cuando uno siente así, cuando uno conecta con lo humano, uno se va sin medir, si me entendés. Por eso es que con el amor uno no se mide. Entonces, y, y se le volvió. Es un embale que muy importante y te puede rescatar un montón de cosas que puedes lograr, pero ¿qué tal si entonces yo creo que eso lo aprendiste un poco más de estructura, parce, un suave, suave, o sea, vámonos y vamos creciendo, pero que tengamos conciencia de lo que estamos viviendo. No conciencia, no estando allá, parce, 10 años. O sea, es que cuando tú y yo hablamos de mi crecimiento en el emprendimiento, tú me llevas a cosas que yo ni siquiera me imaginaba. Pero lo que pasa contigo es que tienes la capacidad de llegar a esas cosas grandes que te imaginas. Yo no estoy diciendo que yo no tenga la capacidad. Sí, a mí me gusta ver un poquito más el proceso, porque también aprendí que el proceso era importante. Pero voy a llegar a esos panoramas que me pintas. O sea, Y en mi mente todo lo ve fácil. pero mira, a mí me parece que tienes mucha energía, te gusta mucho materializar. De pronto entonces puedes decir, uy, parce, se me va la volqueta al río tratando de materializar. No mido consecuencias. Pero a mí me parece, o sea, vos tenés un ritmo de trabajo, o sea, disciplinado y tin, tin, tin y fuerte. Pero es positivo, pero
Y también qué cabida le vas a dar en tu vida. O sea, yo te estoy haciendo preguntas. ¿Usted cuándo va a ir a terapia, pues? Melissa todos los días me dice, Amor, "Parce, debes ir a deberías ir terapia. a terapia". Y yo, pero, Ahí vamos amor, viendo, apenas vamos en yo soy unos amigo de cuantos Laura. capítulos. Luego vas a llegar un día. No, Lau, ¿sabes qué? Sí fui a terapia. Laura me va llevando ahí como quien no quiere la cosa. Entonces estamos haciendo un intercambio. O sea, tú me indicas cómo emprendo y yo te indico cómo pensarte. Lau, ¿sabes qué? Y me haces llevar a un punto de lo de terapia. Es porque un día iba manejando. Tan, y cuando desperté, estaba sentado llorando en el puente de la 4 Sur, parce, me había bajado el carro y me había dado, o sea, una cosa súper horrible y fue como mi fondo en crisis de ansiedad. Y ahí dije, parce, yo tengo que vender la empresa, me tengo que salir de eso porque, ¿qué sigue? Ahí, Enloquecerse más, no. O sea, más cosas fuera del control. No estoy diciendo que uno tenga que tener todo bajo control, pero pues, o sea, sí medirse. no, o sea, para mí es, si tú me preguntas, dentro de mi vida y dentro del emprendimiento, lo más fuerte que he vivido es esa crisis de ansiedad. Claro, y que dices que no te acuerdas de nada, es que cuando tenemos esos episodios fuertes de ansiedad o depresión o cosas muy tesas, traumas, chao, eso se va de represión, uno no se acuerda luego de eso. Personas, yo tuve una depresión como desde los 19 a los 21. Yo de ese tiempo me acuerdo muy poco. Es porque tu cerebro está tan estresado, tan llevado del putas y me responde ay, me perdona la palabra, pero tu cerebro no le da para almacenar información, que si está estresado, imagínate. ¿Quieres cortar ya? Sí, estamos bien así, Como tú perfectos. quieras. A mí me parece que sí. Porque ahí podemos hablar 5 minuticos de cómo pilotear una crisis de ansiedad y lo Hágale cortamos pues, ahí. listo. Yo puedo hablar de la experiencia que tuve hoy. Listo. Qué chimba. Parce, es que voy a empezar en TikTok a hacer videitos de como historias. Porque Laura, nada es suficiente para mí. Veo otra oportunidad. Uno veo. Mira, estos 7 libros que me estoy veo leyendo. Oportunidad. Parce, yo voy caminando, weón, y a mí me brotan así por las alcantarillas, weón. Ideas de negocio, Oportunidades. ideas de negocio. Y lo peor es que, ¿sabes qué me pasa? Que yo voy así caminando, en una alcantarilla sale así, ¡puf!, una idea de negocio, y lo peor es que cuando voy y la texteo, es una idea de negocio real. Claro, y te funciona porque es que crees en eso. Entonces, ya me has mostrado. Oye, léete este libro, 5. Es que vi una idea de negocio en ese otro libro. Listo. Parce, y no, y sabes qué es otra cosa que yo casi no leía. Ujú. Y ya me estoy leyendo como un libro por día y medio. Es que un libro por día y medio. Yo Parce, pensé ya. que me ibas a decir como, parce, me estoy leyendo un Marica, libro cada ya. 12 días. Es que por día y medio. Ya en la librería nacional me conocen, me Por dicen eso, Don Juan. por eso es que vos me decís a mi parce, yo me levanto súper temprano y no hago nada. Pero uno va a ver y es como, "Ay, marica, ¿en qué momento?" Es que no, pero dígame a qué horas que yo no hago nada. Ay, baby, qué risa. Listo, bacano. Yo te voy a seguir en TikTok, claro. Es que digo, voy a ir con otra unidad de negocio en TikTok. Lo que yo te dije Parce, yo ahorita. a veces me siento tan loco, weón. Lo que yo te dije ahorita, vos tenés un montón de ideas y ya sabes, gracias a toda esta experiencia que viviste, que necesitas una estructura. Entonces llegas a los libros, bueno, esa es la idea, llego a los libros y me estructuro. Y entonces me desbordo a seguir materializando, porque nunca nada es suficiente. Ajá. Y llegó en terapia y también me llevó otra estructura.
Yo no sé dónde va a caer ese globo, weón. Y nos volvemos a ver en la próxima, Lau, mira. Mira lo que vamos a montar. Que caiga. Yo soy muy contenta, me lo disfruto, aprendo un montón. Melissa me dice, ¡ay, ya! Por eso yo te digo que vayas a terapia, ve, y cuéntale a tu terapeuta todo lo que quieres contarle a Melissa. Y es como, por favor, Meli, necesito pensar en lo mío, por favor. Qué risa. Y como sé que te gusta hablar, entonces... Solo, tú no haces nada sino esperar a Melissa para contarle todo lo que hiciste en el día y todo lo que te aprendiste. Y Melissa solo con ganas de dormir, weón. Y ahora escúchame, por favor, que Laura dice que nos tenemos que comunicar. Y nos tenemos que relacionar y nos tenemos que... Escucha activa, amor. Parce, y ella dormía así. No, y ella dormía, qué pecado. Es que, amor, ya. Nada, pensás rápido, pensás un montón. Por eso de pronto también te dio ansiedad, porque uno entra en la ansiedad cuando tiene pensamientos muy rápidos y muy repetitivos. ¿Qué es una ansiedad? Lo que te dije la vez primera es una angustia, pero entonces esa angustia se te sube a la parte cognitiva y empezás a pensar como endemoniado o como endemoniada. Un montón de pensamientos. Y esos pensamientos van mucho con el discurso propio de lo que te estás contando. Entonces son un montón de pensamientos muy agresivos contra vos mismo. Y de un momento a otro vos sentís que estás en peligro, claro, si te estás atacando. Yo he tenido esta semana mi ansiedad bastante activada. Y entonces identifiqué qué voy a hacer con mi ansiedad. Entonces dije, la voy a escuchar. ¿Qué voy a hacer? Empecé a hablar al respecto de qué era lo que me llevaba a tener ansiedad. Pero identifiqué que tenía ansiedad y dije como, stop. Lo primero que hice también fue de dejarme de dar duro. De dejarme esos pensamientos duros. Salí de ese ciclo de pensamientos que me estoy agrediendo, me estoy diciendo no eres suficiente, mira lo que pasó, es tu culpa, no, eres lo peor, mira todo. Y ahí dije, chao. O sea, se para. ¿Qué pasa? Que la ansiedad es un rasgo leve obsesivo. Entonces, obsesivo, ¿por qué? Porque, parce, va desde lo cognitivo y es pensamiento. Y eso nos enloquece. La rumiación, el overthinking. Eso es lo que nos lleva. ¿Vos cómo piloteas la ansiedad? Yo siento que yo la aprendí a pilotear. Claro, eso se aprende. Pero yo siento que a uno cuando vaya a emprender, lo primero que le tienen que decir es, ansiedad le va a dar. Eso. Sí, es que la vida te va a dar ansiedad. Es que no le saques el cuerpo. Y emprender, una de las cosas que tienes que saber que va a pasar es que te va a dar ansiedad. Uh-huh. O sea, entonces como que si te va a dar, te vamos a enseñar cómo pilotearla. O sea, deberíamos hacer eso, Lau. Sí. O sea, y hace parte de lo que estamos haciendo. Claro. Pues como que vas a emprender, te va a dar ansiedad, ¿cómo pilotearla? Tenés herramientas, ¿cómo las vas a usar para pilotear tu ansiedad? Es que el solo hecho de existir genera ansiedad, angustia, tristeza, alegría, pues es existiendo. Esta semana publiqué algo que decía que emprender es como vivir la vida en modo leyenda. En modo leyenda. Como cuando uno va a los videojuegos y pone dificultad pro. Ah, ok. Máxima dificultad de la vida. Uno, cuando emprende, es llevar la vida en su máxima dificultad. O sea, es poner el máximo nivel. Pero que cuando uno va al videojuego, parcha. Entonces acá también se tiene que parchar. Hay cosas, hay momentos de complejidad y de seriedad, pero hay que jugarlo. Yo siento que se nos olvidó disfrutar la vida. Por esa necesidad de tener tanto y por esa necesidad lo del deseo, de darle tanto gusto a ese deseo, a esa boca abierta que no se sacia, como dice Lacan. Sí, yo aprendí que uno no necesariamente tiene que ser ni el más poderoso, ni el más adinerado. Y también aprendí que por muy adinerado que tú seas, siempre va a haber uno con más plata. Ah, no, total. Uno más bonito sí. Y uno más poderoso que ti. Que tú. Uh-huh. Sí, total. Entonces,
Cuando a mí me da, porque todavía me dan ansiedad, Total, obvio. fuertes. Pues a tu psicóloga le da ansiedad. A los psicólogos también nos da ansiedad. Y en la última dije, bueno, esta descarga química, porque eso Sí, es una total. descarga fuerte de adrenalina y de muchas cosas, creo yo. Sí. Y yo digo, hay gente que está pagando en la calle por esto. A mí me está dando gratis. Entonces me la voy a sollar. Ujú. Porque me estoy ahorrando un dinero. Es lo primero que llega a mi mente. Listo, listo. Entonces ahí como que ya nos ponemos en modo de, te la vas a sollar, Juan, porque ya te llegó y hay gente que paga por esto. Entonces, vamos a disfrutarla. Y eso es tratar de ser consciente y estar en el presente. Y después llegan las narrativas, lo que tú estás diciendo. Entonces dije, bueno, ¿qué me soy... Un ¿qué me montón estoy de información ahí. Total. ¿Qué me estoy contando? ¿Por qué tengo esta ansiedad? Y empieza, parce, a surgir toda la información y empiezo dentro del tema a poner como todo en su lugar. A mí me daba mucho miedo, como yo nunca he tenido, me da miedo Ujú. en la ansiedad, porque yo sé que yo no tengo el control, entonces falta el control y al faltar el control tengo miedo. Porque le entregaste ese control a esos pensamientos malos. Le entregaste de tu control. Eso es un ataque de pensamientos malos contra uno mismo. O sea, es que lo que nos da miedo es todo eso que estamos pensando contra nosotros mismos o contra una situación y nosotros involucrados ahí. Y nos agredimos un montón. Yo me di cuenta de eso y yo dije, ¿qué es todo esto? Porque yo he hecho un ejercicio muy consciente de no darme duro. Y me empecé a dar duro y eso se me desbordó y dije, parce, espere que se me está desbordando estas cosas malas. Ay, pude bajar un poquito. No te voy a decir, no, ya, entonces ahí listo, ya. No, ahí dije como, listo, al menos ya paré esta vuelta. El cuerpo todavía se siente movido, activado, un poco cansado, pero al menos ya paré ese auto boicot, esas ganas de darse duro. Qué fuerte. Y yo era de las que no pensaba así. Y yo no atravesaba el miedo. No, jamás, chao. Bienvenida a la habitación, a este cuerpo. Sí, porque te genera una incomodidad, un malestar. Pero entonces escucho el miedo, ¿qué es esto? Ah, bueno, entonces ya tengo una referencia de más o menos cómo es el camino a eso. Y arriesgarse a emprender, arriesgarse a ir a terapia. Ahí lo podemos dejar. Listo, total.